Y la vida nos transcurre, y la transcurrimos, y se viene sin prisa pero sin pausa. Aquí te propongo un espacio de reflexión, con conocimientos, consejos e historias de vida. Soy médica clínica, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Laura Cabral. Soy la voz que te hace bien. Hola, ¿cómo estás? Yo aquí en este inviernito duro en Mendoza, con mucho frío, pero aprovechando estos días para pensar y pensar sobre un universo en riesgo. Y podría empezar a contarte lo estrictamente científico y hablarte de factores de riesgo cardiovascular, factores de riesgo de enfermar y de morir. Pero no, voy a ir a lo más troncal. Y en los próximos episodios me adentraré a cada uno de los temas científicos. Para hoy me puse a pensar entre las cosas que he transcurrido este último tiempo de profesión, acompañando mi proceso de crecimiento personal por otras vías, aunque hace rato ya que lo voy madurando. En el tema del riesgo. Inmediatamente pienso en la cultura de mis pacientes, con sus ideas y valores, sus sistemas de creencias y un sentido común que orienta mis evaluaciones de la realidad. Y aparecen mis juicios, que voy formando de esos hechos reales y algo más profundo e interesante, mi percepción. Hoy es uno de esos días en que pienso en mi conflicto de interés. En esta maravillosa carrera que elegí, estoy sintiendo fuerte los límites. Porque ejercer la medicina es aplicar una regla general a un caso particular. Así nos formatearon en la Facultad de Medicina. Clasificar, iguala, estandariza y mutila lo singular. Las historias de las personas que llegan a mi consulta raramente encajan en su totalidad en las clasificaciones que se aplican de las enfermedades. Y así voy hace tiempo largo ya, entre la biología y la biografía, como decía el maestro Paco Maglio. Este camino no puede transitarse más que con sensibilidad hacia el padecimiento ajeno. ¿Y sabes qué? Veo riesgo y riesgos por todos lados. Pero definitivamente la certeza más grande que tenemos es el riesgo de morir. Todos vamos a morir. Nadie sabe cómo ni cuándo, lo que le da ese plus de magia a la vida. Un sentido a la vida, tal vez trascendente o tal vez no. Y le pregunto a la gente, a mis contactos, a mis pacientes, a mis amigos, a vos que te vas a escuchar en mi podcast, si te digo la palabra riesgo, ¿qué me decís que te significa en una sola palabra? Miedo. Peligro. Aventura. Amenaza. Maltrato. Miedo. Peligro, muerte. Miedo. Precaución. Muerte. Peligro. Exponerme a la muerte. La vida misma. Aventura. Parálisis. Miedo. Adrenalina. Lo desconocido. Moto. Bueno, la mayoría dice cosas negativas. Hay algunos que se animaron. Y hay uno que me dijo estrictamente moto, porque conoce el riesgo que asumí hace poco de comprarme mi moto. Un sueño hecho realidad, que algún día te contaré. Por eso hoy te voy a compartir una entrevista, riquísima, del doctor Francisco Maglio. Nació en 1935 y murió en 2017. Doctor en medicina, diplomado en salud pública y especialista en enfermedades infecciosas, que fue jefe de terapia intensiva durante 40 años en el Hospital Muñiz. Cuando llega a su jubilación, se retira de su actividad asistencial y empieza a bucear en las ciencias sociales como lo estoy haciendo yo ahora. El doctor Paco Maglio ha dejado un enorme legado, un maestro.
una buena persona, un buen médico. Referente de la medicina antropológica. Trabajó por la humanización de la práctica médica, el reconocimiento de la salud como derecho humano y el respeto a la dignidad de los pacientes. Te lo comparto. Ahí va. Ejerció la medicina por 40 años, pero en un momento la dejó para ir a buscar otros marcos teóricos que le permitieran reflexionar y buscarle sentido a las cosas. Ejercí la medicina durante 40 años en el Hospital Muñiz, en el área de terapia intensiva. En los 90 me jubilé, dejé la medicina asistencial, decidí dejé de atender enfermos. Según las malas lenguas de la época, esa medida fue tomada en defensa de la humanidad. Mira el concepto que me tenía. Por casa había pasacalle, gracias Paco, no vuelva. Ahora en serio, ¿qué me puse a hacer? ¿Vos te acordás aquello al principito, lo esencial es invisible a los ojos? Yo había visto la medicina, la vida, durante 40 años con los ojos biológicos, con los únicos que me enseñaron. Pero para visibilizar lo invisible en área biológica es necesario otra mirada, la mirada de las ciencias sociales. Entonces fui y sigo yendo a la Facultad de Filosofía y Letras, no con el sentido de recibirme profesionalmente, sino buscando otros marcos teóricos que me permitieran reflexionar críticamente sobre esos 40 años, y reflexionar críticamente en ciencias sociales significa la búsqueda del sentido, porque partimos de una base fundamental. Nada es al azar, nada es natural. A mí me engañaron con la famosa historia natural de las enfermedades. La enfermedad es un constructo social. Hay una frase maravillosa de Carrillo que decía: frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la angustia, la tristeza y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedades son unas pobres causas. Él no dijo no son causas. En medicina hacemos daño con dos extremos: con un positivismo biologicista que no tiene en cuenta lo cultural, o con un culturalismo relativista que no tiene en cuenta lo biológico. ¿Este cambio se debió a algún hecho en particular? No, fue de a poco. En los ratos que yo tenía siempre, leí algo de mitología, de antropología, de filosofía. Un tiempo estudié teología, y entonces un buen día dije: a mí me interesó el hombre por lo que sufre, por eso estudié medicina. Me interesó el hombre por lo que cree, por eso estudié teología. Me interesa conocer al hombre por lo que es. Y de ahí estudiar antropología va de suyo, ¿no es cierto? Y en base a este proceso, ¿qué es lo que cree que los médicos tienen que aprender, además de las materias de la carrera de medicina, para que su desenvolvimiento profesional sea mejor y más completo? Un médico inglés, allá por el siglo XVII, XVIII, Sydenham, lo llamaban el Hipócrates inglés. Cuentan que un chico le dice: maestro, me acabo de recibir, ¿qué libro me recomienda para perfeccionar? Y el gran maestro le dice: lea el Quijote, vaya a la humanidad y vuelva. Es decir, lo que falta es el estudio de las humanidades, el estudio del hombre. En la facultad la enfermedad es un iceberg. Entonces arriba lo visible, la enfermedad biológica, pero abajo está el padecimiento, que es la experiencia social del paciente. Por lo de arriba actuamos con eficacia biológica, abajo actuamos con eficacia simbólica. La eficacia simbólica actúa con los mismos intermediarios inmunocitoquímicos que la eficacia biológica. Si solamente atendemos lo de arriba del iceberg, ¿sabés en qué nos convertimos? Lo digo con todo respeto porque yo también lo pasé. Somos plomeros del cuerpo. Tenemos que hacer las dos medicinas, la del cuerpo y la del espíritu. Una sola de las dos es una medicina hemipléjica. Como la frase de Carrillo, que usted siempre recuerda. Claro, Carrillo decía: tengo miedo de los médicos que solamente saben medicina. Terrible. Por eso cuando a mí me dicen atendete con fulano, es un gran especialista, pero mirá que como persona es más o menos no voy, y te sugiero que no vayas. Nadie en su profesión es mejor de lo que como persona. Sin embargo, en la educación escolar, esto no es tenido en cuenta. No se evalúa si esa persona es buena o no. ¿No deberían incorporarse estos valores al ámbito educativo? Por supuesto. En algunos colegios hay algo muy interesante, que es el premio al mejor compañero. Pero eso lo tienen que decidir sus compañeros. Eso es muy bueno porque los chicos están estimulados para ser buenos tipos. Esa es la mejor herencia que se puede dar. Nunca me voy a olvidar, yo era chico, tenía 10 años, las reuniones familiares, que todos opinaban. Paquito tiene que ser médico, Paquito tiene que ser lo otro. Y mi papá, que era lo que lo llaman los sabios ignorantes, tenía nada más que la primaria, pero era un sabio, no opinaba. Se van todos y yo le digo: papá, todo el mundo acá dijo que tenía que ser yo, pero vos te quedaste callado. ¿Qué querés que yo sea cuando sea grande? ¿Sabes lo que me dijo? Que seas un buen tipo. Pucha, esa es la mejor herencia. Y en los colegios se puede hacer eso.
En 15 años podríamos cambiar una generación si empiezan a educarse a los chicos en la solidaridad. La crisis que vivimos en el mundo y en el país no es una crisis económica, es una crisis moral. Porque si las 300 personas más ricas del mundo tienen los mismos ingresos que los 3.000 millones más pobres, si en la capital federal el 30% más rico concentra el 80% de la riqueza, es una sociedad canibalista. Cuando a Mafalda le dicen, viste que fulano amasó una gran fortuna. Entonces Mafalda, que es una filósofa contemporánea, dijo, si amasó una gran fortuna debe haber empleado la harina de los demás. La única solución es la solidaridad, la única, ¿eh? ¿Y cómo se educa en esa dirección? Para mí es muy simple. Cuando digo la ética de la solidaridad, a nivel macro, la solidaridad como estrategia política. Eso me lo enseñó el ministro de Salud de Alemania. Estábamos en una mesa redonda sobre política de salud y entonces yo digo, dígame, señor ministro, ¿cuál es el milagro? Cae el muro de Berlín y al sistema de salud de Alemania Occidental, uno de los mejores del mundo, entran de golpe 20, 30 millones de personas y no tambalea el sistema. ¿Cómo es? Él me dijo, el eje de nuestro sistema es la solidaridad. La solidaridad sale del IVA. Yo casi me desmayo. Me dijo, ¿ustedes no tienen IVA? Sí, tenemos IVA, del 21%. ¿Pero para qué no? Para todo. Ahí el que se desmayó fue el alemán. Entonces me explicó el IVA como estrategia política de la solidaridad. En Alemania, el IVA para los elementos de primera necesidad es el 3%. A medida que va aumentando lo superfluo, puede llegar al 80% el IVA. Un alemán multimillonario quiere comprarse un Mercedes de 100.000 euros. No hay problema, pero tenés que poner 180.000, hermano. 80.000 va al sistema. Y entonces le pregunto, ¿y lo ponen? Sí, porque ellos también utilizan el sistema. Y yo, para mis adentros, ¿no? Dije, y hay otra razón por la que lo ponen. Porque saben que los 80.000 llegan al sistema. No gotean el camino. El segundo nivel es a nivel meso, la sociedad, las redes sociales. Yo hace muchos años que trabajo con grupos de ayuda mutua, de personas que viven con VIH y SIDA. Y lo primero que me decían, me dijeron, mira Paco, nosotros no somos grupo de autoayuda, somos grupo de ayuda mutua, porque no es que cada uno se ayuda a sí mismo, somos entre todos. Y por último, la solidaridad a nivel micro, de la cotidianidad. El descalabro moral en el mundo es porque progresivamente hemos perdido los pequeños gestos. Esos pequeños gestos son los que van a cambiar el mundo, aunque no lo veamos. Está escrito un reportaje que le hacen a Teresa de Calcuta. Y el periodista le dice, mire madre, todo lo que usted hace es bárbaro, pero con todo lo que pasa en el mundo, lo suyo es una gota en el océano. ¿Sabe lo que contestó? Sí, es una gota en el océano, pero con esta gota ya no es el mismo océano. Si empezamos a poner una gotita cada día en nuestros pequeños océanos, la cosa va a cambiar. El pequeño gesto es muy contagioso. Una vuelta tenía que hacer unos trámites en una oficina del centro, a determinada hora, determinados días. Entonces tomaba el mismo colectivo. Un buen día subo al colectivo y me pregunto, ¿y yo por qué no lo saludo al chofer? Entonces al día siguiente digo, buen día, ¿qué tal? Y el tipo con una cara de extrañeza, lo mira al que estaba al lado y se pone el dedo en la... Sí, como si está loco. Pero yo insistía. A los 4 o 5 días subo y el chofer me dice, buen día. Y empezaba a decirle buen día a todos los que subían. Y el clima del colectivo cambió así. Yo creo que eso es muy importante. Hay una frase de Luciano de Crescento, un pensador italiano que a mí me movilizó mucho y es un poco un faro para mí. Dice, las personas somos ángeles con una sola ala. La única forma de volar es abrazándonos. Yo pienso así. ¿Cuáles son los prejuicios más arraigados en los médicos que habría que desterrar? Que el médico lo sabe todo, el enfermo no sabe nada, que el enfermo no tiene por qué opinar. Y los prejuicios que tienen los médicos son originados en la deformación recibida. A mí me decían, vos al enfermo no le expliqués, cuanto menos sepa mejor. No, al contrario, cuanto más sepa mejor. Esa es una subestimación de conocimiento. Nadie mejor que el propio enfermo sabe su enfermedad. Hay la visión del observador y la visión del propio observado. Para diferenciar estas dos, hay una milonga que cantaba Atahualpa, que cuenta las desventuras de un peón de campo que le viene a rematar el rancho, que no podía pagar. Y entonces le dice al tasador, no venga a tasarme el rancho con ojo de forastero. Las cosas no son como son, sino como yo las siento. Toda la plata de su cinto lo paga uno de mis recuerdos. Quiere decir que ese portarretrato, la foto de la mamá, abollonado, enmudecido por el tiempo, para el tasador dieguista, para él no tenía valor. Entonces esto es lo mismo, la visión del médico y la visión del enfermo. Las dos son válidas y tienen que complementarse. ¿Cree que esos paradigmas están cayendo? Sí, el modelo médico hegemónico está en crisis. ¿Por qué? Porque surge como control social.
es la articulación del poder de la medicina, no de los médicos, ni de la medicina científica, del establishment, con otros poderes, el poder económico, a veces religioso, el poder político, y el fin es el control social, es una estrategia del poder. Y los sistemas hegemónicos usan a profesiones e instituciones para que reciclen el poder. Estructuras cuartelarias como reproducción del poder, en empresas, a veces en familia, y estructuras cuartelarias en los hospitales. El hospital tiene una estructura cuartelaria. Vos entras en un hospital, el doctor fulano, de recorrida, el doctor sultano, guardia. ¿Dónde puedo encontrar a fulano? Pabellón 4. De ahí la estructura cuartelaria que yo, como un aliado táctico no consciente, un perejil, la mantuve durante 40 años. Como dice Barthes, las palabras no son inocentes. Noam Chomsky lo dice muy claro. Las palabras se articulan gramaticalmente, pero se construyen ideológicamente. De ahí algo que yo nunca me di cuenta hasta ahora, leyendo a Foucault justamente, son las metáforas militares. Los médicos hablamos de estrategias, de tácticas, de campañas. Nos enseñan a hablar más como Napoleón que como Hipócrates. ¿Qué papel debe jugar la bioética en la actualidad? Bioética significa ética de la vida. Ética es el otro. Lo que hagamos al otro es nuestra ética. Humberto Eco dice, la ética comienza cuando los demás entran en escena. Entonces, ¿la ética médica qué es? Tratar al paciente como a nosotros nos gustaría que nosotros fuéramos el paciente. 3 libros fundamentales para recomendarle a los médicos en formación. Yo le diría, como dijo Sydenham, que lea el Quijote. El segundo libro que le recomendaría sería Martín Fierro y Las redes del poder de Foucault. Y uno que nunca me canso de recomendar porque es el libro más leído en el mundo, que es la Biblia. Yo encontré en la Biblia conceptos de salud. Hay un libro de Samuel hace más de 3000 años que decía: salud es gobernar con justicia y caridad. Mirá qué bien vendría ahora. Después de 40 años de ejercer la medicina, ¿qué aprendió del ser humano? Que no hay ningún ser humano totalmente malo, como tampoco hay un ser humano totalmente bueno. Y que todo ser humano siempre es recuperable hasta que no se demuestre lo contrario. Siempre hay alguien que tira un vidrio en la playa, pero también siempre hay alguien que viene atrás y lo recoge. Durante mucho tiempo estudió la muerte desde un enfoque antropológico. ¿Qué significa la muerte para las distintas sociedades? En México, los cementerios, las lápidas, no son verticales, son horizontales, que es una tradición que viene de los aztecas. El día del muertito ponen un mantel, ponen algo que simbólicamente represente al muerto, y se ponen ahí todos los familiares a comer y a tomar, y lo hacen con alegría. Entonces les preguntaba, mire, discúlpeme, nosotros es distinto, el día del muerto lloramos todos, y ustedes es casi como si estuvieran festejando. Dicen, claro, porque fulano, al morirse, entró en otra vida, y como toda vida nueva hay que festejarla. Ese es el sentido de la trascendencia. El Homo sapiens es sapiens porque enterró a sus muertos. Nadie hizo antes eso y nadie lo hace fuera de la especie humana. Vos podés considerar la muerte como trascendencia a algo o la muerte como la finitud. Y esto no es trascendencia religiosa, obvio, es trascendencia secular. Sábato decía, y es un agnóstico, ¿qué serían nuestras pasiones, nuestras luchas si la vida fuera trascendente? Y hablando de su muerte, Borges decía, me moriré realmente el día en que se muera el último que me recuerde. Esa trascendencia es un principio organizador de mi vida. Bueno, fíjate el rito de pasaje de la adolescencia en mapuche. La comunidad dice, bueno, vos no sos más un nene, te vas a introducir en la cultura mapuche. Una de las cosas que tenés que hacer es ir al bosque, elegir un árbol, y todos los días hablarle al mismo árbol abrazándolo. Dentro de nuestro sociocentrismo decimos, qué bruto, ¿no? ¿Sabes por qué es? Porque cuando ese mapuche es viejito y se muere, con las maderas de ese árbol le hacen el féretro, para que después de muerto siga conversando con un amigo. Entonces esas son las dos visiones de la muerte. Si la muerte termina todo, es una visión desoladora. Eso lleva al suicidio existencial. Pero si vos pensás que la muerte es trascendencia, que es muerte, vida, muerte, vida, muerte, la actitud ya cambia. Lo cual no significa que no te angustie, pero es otro tipo de angustia. Te hace parir cosas para seguir viviendo. ¿Algunos buenos consejos para no enfermarnos? Sé feliz, sé responsable, sé solidaria y sé libre. Son los 4 mejores sinónimos de salud. Por lo tanto, el egoísmo, la irresponsabilidad, la esclavitud y la tristeza son los 4 caminos que llevan a la enfermedad. ¿Dejó algo de lado en la vida por su vocación? No, simplemente el consultorio o el hospital a media. Deje de ver enfermo, pero sigo en el comité de bioética. Y uno dejó el hospital, pero no dejó los amigos. Siempre me hacen homenaje.
Yo tengo 10 kilos de homenaje por todas las cenas y los almuerzos que tengo. Por supuesto, para alcanzar algo siempre tenés que dejar algo. Nadie sube la escalera con el escalón de arriba. Siempre tenés que ir dejando escalones abajo. Lo único es que lo que dejás valga la pena, porque vale la pena lo que querés. Ay, qué maravilla. Me da tanta pena no haber podido conocerlo en persona y darle un abrazo a este maestro, Paco Maglio. Pero yo estaba en la búsqueda. Y a veces, como en la vida, las líneas del tiempo no coinciden con algunas personas. Y bueno, te dejo algunas anotaciones que hice en mi libreta citadas de la entrevista. Por ahí te dan ganas de chusmear y de seguir aprendiendo. El Principito, de Antoine Saint-Exupéry. Ramón Carrillo, médico sanitarista argentino. Doctor Tomás Sydenham, médico del siglo XVII. Mafalda, de Quino, historietista y dibujante. Madre Teresa de Calcuta. Santa. Luciano de Crescenzo, ingeniero y escritor italiano. Atahualpa Yupanqui, cantautor y guitarrista argentino. Michel Foucault, filósofo e historiador francés. Roland Barthes, crítico francés. Noam Chomsky, lingüístico y filósofo estadounidense. Humberto Eco, filósofo y escritor italiano. Ernesto Sábato, doctor, escritor, intelectual incómodo, como me gusta decirle a mí, a don Ernesto. Jorge Luis Borges, escritor y poeta argentino. También nombra la cultura azteca y la mapuche. Y nos invita a leer estos libros. El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, El Martín Fierro y Las redes del poder de Foucault. Y la Biblia. Y me voy con estas 4 cositas para pasar a otro tema. Sé feliz, sé responsable, sé solidario y sé libre. Las 4 claves para mantener la salud. Y en el libro Cerebro Clínico de Daniel Flichtentrey, médico cardiólogo con más de 30 años en experiencia clínica, encontré unos párrafos que resuelven mi inquietud. Esa que me da a ponerme fundamentalista y querer estimular a cada minuto a cada persona que se me acerca para ejercer el derecho de disfrutar la vida, cambiando su estilo de vivirla. Él lo dice textual y se hace las mismas preguntas que yo. Y acá me voy a poner seria y tal vez hasta disruptiva. Y dice: no cabe duda que gran parte de las enfermedades crónicas del presente están vinculadas con los modos en que vivimos. Sin embargo, también la denominación de estilo de vida oculta más de lo que muestra. El lenguaje encierra connotaciones, no solo denotaciones, y ambas orientan la práctica. Las palabras nunca son inocentes. La ingenuidad procede de su uso irreflexivo y acrítico. Ahora bien, ¿qué entendemos por estilo de vida? Los datos de la epidemiología muestran una asociación muy fuerte entre determinadas características de la vida contemporánea y la emergencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Pero ahora vienen los interrogantes. ¿Son estas asociaciones el resultado de una decisión individual de las personas? ¿Son la consecuencia de un fallo moral y de la voluntad que ha adquirido dimensiones planetarias? ¿Somos más glotones y perezosos que nuestros antepasados? ¿Es una elección o un estilo lo que explica la conducta de miles de millones de personas? Lo primero que deberíamos diferenciar son las condiciones de vida del estilo de vida. Las condiciones de vida, ¿qué son? Son las condiciones materiales necesarias para la subsistencia: nutrición, vivienda, saneamiento y ambiente. El estilo de vida es la forma social y culturalmente determinada de vivir: ejercicio y deportes, dieta, hábitos como el tabaco y el alcohol. Que una persona adopte o no determinada forma de vivir no solo queda como una decisión individual y voluntaria.
no puede confinarse al ámbito de la decisión individual, voluntaria y deliberada de las personas. Son las condiciones estructurales las que producen los estilos personales. Las primeras escapan a la decisión individual y las segundas son configuradas por un mundo cultural y sus determinantes simbólicos. Si solo pensamos que uno elige cómo vivir y se aguanta los problemas individuales, estaríamos dejando afuera el papel de las estructuras económicas, sociales y culturales donde esas vidas se desarrollan. ¡Cuidado! La supuesta elección de ciertas conductas se encuentra constreñida también por el sistema de derechos, de posibilidades de acceso y por la educación necesaria para decidir con conocimiento y libertad. Corren tiempos insolidarios de soluciones individuales y de descrédito de las empresas colectivas. Esto hace creíbles también en la medicina las propuestas que suponen poder resolver en los individuos los problemas sociales. Estas ideas, pese a su aceptación generalizada, no solo son interesadas, sino ignorantes. La humanidad ha evolucionado en comunidades de tiempos inmemoriales. Sus logros han sido siempre el producto de acciones del grupo y no de iluminados ni meritócratas, ni mucho menos de titánicos esfuerzos de la voluntad de cada uno de sus miembros aislados de sus semejantes. Confinar los hábitos y costumbres al terreno individual culpabiliza a las víctimas y quita la responsabilidad de los estados y a las instituciones, y en nuestro caso hace estéril el esfuerzo profesional y nos condena a la inercia clínica. Y pongamos un ejemplo, para que sea más fácil entender todas las palabras. La obesidad y sus enfermedades metabólicas relacionadas con el caso. Para hoy es el caso paradigmático de esta situación. Escucha. El mayor incremento de tasas de obesidad de los Estados Unidos durante la última década se ha registrado en la población entre los 2 y los 5 años, aunque también hay reportes de su crecimiento en menores de 6 meses. Me pregunto, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Han tomado estos niños una decisión para adoptar un estilo de vida obesogénico? Hay reportes muy confiables acerca de que la prevalencia del aumento de peso no solo afecta en gran parte a la humanidad, sino incluso a los animales domésticos con los que convivimos, como mi gordita Loísa, mi perrita labradora. ¿Son nuestras mascotas responsables de su obesidad? Y acá me hago cargo. ¿Han tomado una decisión que los conduce a acumular de peso, los perritos? La obesidad no es la causa de los trastornos metabólicos, sino un marcador antropométrico de ellos, es decir, su consecuencia. Tampoco el comportamiento individual es su causa, sino el contexto conductual de las perturbaciones tóxicas que la alimentación industrial producen. Los sistemas que la regulan, la enorme disparidad de la prevalencia, obesidad y enfermedades metabólicas entre pobres y ricos también respalda la hipótesis ambiental. Veamos si no, en los sectores menos favorecidos en sociedades desiguales, los pobres no pueden acceder a los alimentos frescos con menos azúcar y más fibra, y se ven obligados al consumo de productos comestibles, ultraprocesados, baratos, densos en calorías y azúcar, y con déficit de nutrientes de alto valor biológico. Y ahí vemos la obesidad en nuestra clase más baja. La invisible mano del mercado concentra los comercios en zonas de mayor rentabilidad. Muchos autores denominan desiertos de comida, entre comillas, a los barrios pobres, donde el acceso a productos saludables es casi imposible, lo que condena a sus habitantes a los productos industrializados. Pero hay más. El procesamiento de los alimentos frescos en el hogar insume un promedio de 22 horas semanales a una familia. Pero las mujeres que históricamente han realizado esta tarea, hoy trabajan afuera y apenas disponen de 6 o menos horas a la semana para hacerlo. Los grupos menos favorecidos en sociedades desiguales no ignoran que alimentación es saludable. Ocurre que si intentaran acceder a ella, comerían menos de 15 días al mes. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Es decir, que el salario no les alcanzaría para comer saludable ni la mitad del mes.
Con los salarios que perciben en estos grupos, muchas veces no se sabe cuándo será posible encontrar la próxima comida. La incertidumbre y el estrés los obligan a comer lo que hay y cuando hay, al mismo tiempo que dificulta las elecciones racionales y crea las condiciones metabólicas propicias para la obesidad. Por razones estrictamente biológicas, el estrés crónico y la activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. ¿Te acordás cuando te hablé del aumento del cortisol y de la pancita por cortisol? Bueno, este eje que se conoce ya desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la elección de su estilo de vida que hacen estas personas? Otra pregunta. ¿Son culpables de adoptar una alimentación no saludable como una estrategia adaptativa para la supervivencia? Las causas de las causas no son decisiones personales, sino la brutal desigualdad de una sociedad injusta. Estos datos confirman lo inadecuado de la hipótesis de la elección personal y respaldan la que identifica las verdaderas causas de las causas en un medio ambiente tóxico y desigual que genera este fenómeno. Entonces, aquí estoy, como una doctora entusiasta de la vida, fundamentalista de hábitos saludables, soñadora a rabiar, que cree en un mundo mejor con más equidad, en la distribución de la riqueza, y siento que la batalla es mucho más dura de la que se hace día a día. Y a veces me siento como arrastrada de sorpresa por la creciente de un río, a la inercia clínica. No te lo voy a negar. Es tan titánica la lucha diaria en el consultorio viendo la desigualdad. Pero bueno, la educación para la salud es una parte importante para ayudarte a pensar y decidir no solamente tu hábito de vida y la forma que decidís transcurrirla, sino también en ponerte en sobreaviso de las manipulaciones que existen de ciertas estructuras sociales y culturales que intentan imponerte el consumo, el egoísmo y la desigualdad. He dicho. Y aquí me detengo y no puedo dejar de compartirte algunos conceptos. ¿Y sabes cómo podés eliminar los riesgos en la vida? Lo vamos a hacer con pensamiento y acción. Pensar en nuestra salud, pensar en el cuerpo y la corporalidad, como te lo conté en el episodio Cuerpos de este podcast. El pensamiento en salud se refiere a la forma en que las personas piensan y abordan su salud y bienestar. Un pensamiento saludable puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de tu salud en general. Existen 3 tipos de pensamiento. El positivo, que te ayuda a tener una actitud saludable y resiliente. El crítico, que es la capacidad para evaluar esta información y tomar decisiones informadas en cuanto a tu bienestar. Y el holístico, donde se enfoca la interconexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Reduce el estrés, la ansiedad y promueve la salud mental. Mejora la salud física promoviendo hábitos saludables y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas. Por todo lo demás, mejorando tu calidad de vida. Y además, da satisfacción y disfrute. No olvidemos el pensamiento holístico, que engloba los otros 2. Y te voy a contar una anécdota de mi consulta. Me acuerdo de un paciente mío, Alfredo, 84 años, enorme Alfredo, 1,90 m, 120 kilos, familiero, que disfrutaba al máximo la mesa de los domingos llena de hijos, nietos y bisnietos. Yo le veía la pancita y siempre en las consultas hacía mis intervenciones mínimas sobre su peso y el riesgo que tenía de enfermarse de diabetes o de hipertensión, que hasta ese momento no tenía. Me visitaba con frecuencia. Una vez cada 3 meses más o menos nos veíamos. Venía con su alegría, su voz fuerte saludándome desde la sala de espera y me traía sus conservas. Recuerdo los morrones en aceite de oliva. ¡Qué rico! También salsa casera para preparar las comidas en mi casa. Y de algún que otro duraznito al natural, en almíbar. Exquisiteces hechas por él y por su familia.
Compartíamos un rato muy alegre. Yo siempre mirándolo y hasta observando su riesgo me la veía venir. En uno de esos controles le pedí una analítica de rutina y ahí llegó el diagnóstico. Tenía la glucemia alta, el azúcar alta. Definitivamente había empezado a ser diabético. Le di la noticia y desplegué con lenguaje coloquial, intentando que él me comprendiera, los porqués y además cómo entre los dos podríamos controlarla. Hablé de las 4 patas de la mesa para tratar la diabetes, la educación, la nutrición, el ejercicio y el tratamiento médico. Él me escuchaba muy atentamente y comprendía. Después de casi 10 minutos de monólogo y de haberle explicado todo, se hizo para atrás en la silla, puso la mano sobre la mía y me dijo, mirándome a los ojos, «Doctora, yo a usted la quiero muchísimo, pero ¿sabe qué? Tengo 84 años y yo no voy a dejar de comer como como todos los días». Y llegó su decisión. Y me dijo, «Controlemos la diabetes desde otro lugar. Ayúdeme, pero téngame paciencia porque es muy difícil que yo me acomode con esta dieta». Yo lo miré con toda mi ternura y le dije a Alfredo, «Te acompaño. Vamos a aumentar la frecuencia de los controles y respeto tu decisión». Él asumía el riesgo. Decidió de qué manera quería vivir sus últimos años. De las complicaciones crónicas de la diabetes ni le hablé. Ya no tenía tiempo de vida para las más traumáticas, como la amputación de las piernas, la diálisis, la ceguera, etc. Entonces, ahí está mi conflicto de interés y me pregunto, ¿los médicos vemos los contextos? Creo que sí. El criterio médico es algo que uno lo trae y lo va gestando en la carrera. Pero él, Alfredo, después de haber escuchado mi discurso, eligió. Tomó un riesgo, el de poder vivir sus últimos años de la mejor manera, tratando de acatar lo mejor para él, pero sin perder la mirada en el disfrute. Su mesa familiar, larga, llena de alegría y de comida. Lo respeté, lo acepté y lo acompañé hasta el final. Alfredo murió un par de años después, de otra causa. Probablemente claudicó su cuerpo, pero no fue por la diabetes, ¿o sí? Y el sentido de este podcast es ese. ¿Qué tal si nos ponemos a pensar en nuestro cuerpo y corporalidad y nos hacemos cargo de cómo queremos morir, ya que no sabemos cuándo? Y para despedirme, te dejo un cuento, cortito, de Jorge Bucay, que me encanta, que habla de las personas que no piensan, ni hacen nada. De esas personas que transcurren y ni siquiera se ponen a pensar. Escúchalo. Ahí voy. Este es un cuento muy breve que habla de un señor que después de una vida de mucho trabajo y mucho dolor y de idas y venidas, un día se muere. Aparece después de muerto en un lugar donde un hombre todo vestido de blanco lo lleva por un pasillo muy largo a una habitación absolutamente vacía y le dice, «Yo soy el mayordomo y aquí va a estar usted por el resto de la eternidad». «Pero aquí, si no hay nada, ni cama ni nada», le dice el hombre. No se preocupe, esto cuenta con un confort increíble. Por ejemplo, cuando usted quiera la cama, lo único que tiene que hacer es pensar en la cama y la cama se va a materializar». El hombre dice, «No puede ser». «Pruébelo», le dice el mayordomo. El hombre piensa en una cama y la cama se materializa. «¿Y si tengo hambre?», le dice el hombre. El mayordomo rápidamente le contesta, «Usted piensa en una mesa, piensa en lo que quiere comer y lo que usted quiera se va a materializar». El hombre incrédulo le dice, «¿Así de fácil?». «Así de fácil», le dice el mayordomo. «Todo lo que usted quiera, no tiene más que pensar en ello y va a aparecer». El hombre asombrado pregunta, «¿De verdad esto es para mí?». «Claro, esto es lo que usted se ha ganado», le dijo el mayordomo. «Le agradezco mucho», dijo el hombre. «Nada, es lo que le corresponde».
se quedó pensando y dice, todo lo que quiera. Todo lo que quiera, dice el mayordomo. Usted quiere un cuadro, se lo imagina y el cuadro aparece. Y cualquier cosa que quiera, usted se imagina que aparezco y yo vendré para ayudarlo. Muchas gracias, le dice, y con una reverencia se va. El hombre no puede creer lo que estaba pasando. Estaba tan agradecido con la vida que tuvo, y entonces piensa en un plato maravilloso que quisiera comer y el plato aparece. Y piensa en una cama para descansar y la cama aparece. Y piensa en un reloj despertador para despertarse y aparece el reloj. Y un cuadro y una ventana que da a un jardín y todo lo que piensa aparece. Así, durante algunas semanas él está disfrutando del lugar enormemente. Hasta que un día se le ocurre que no solo quiere comer una ensalada de habas, sino plantar unas habas para comer unas habas que él mismo pueda cosechar. Así que se imagina un pequeño cuadrado de tierra en la habitación donde pudiera plantar las habas, unas herramientas y unas semillas. Pero no aparece ni la tierra, ni las herramientas, ni las semillas. Intenta esforzarse en pensar, pero no hay caso, no aparece nada. Y entonces, con su mente, llama al mayordomo y le dice, mire, no sé qué pasa, estoy tratando de imaginarme tierra, herramientas y semillas para poder cultivar y comer mis habas. Y el mayordomo le interrumpe y le dice, no, usted puede pensar en las habas y va a tener las habas en su mesa, pero plantarlas no tiene ninguna posibilidad. El hombre dice, no, pero yo quiero plantarlas con mis manos, quiero cosecharlas con mis propias manos, quiero trabajar para tenerlas, ¿entiende? El mayordomo le dice, no, acá no se trabaja. Todo lo que usted desee lo puede tener, pero trabajo no hay trabajo en este lugar. El hombre ofuscado le dice, pero esto es horrible, ¿no puedo trabajar yo? El mayordomo le contesta, no, trabajar no. El hombre desilusionado le dice, para eso hubiera sido mejor estar en el infierno. El mayordomo le contesta, ¿y usted dónde se cree que está? Ojalá podamos entendernos, que no tener nada para pensar y nada para hacer puede no ser una bendición, sino un infierno. Y vos sabes de qué te hablo. ¡Qué tule el cuentito! Me voló la cabeza. Bueno, y si nos ponemos a pensar, hagamos algo en esta vida. Hagámoslo con solidaridad, con alegría, con pasión, y decidamos que nuestra vida sea trascendente. Acción para poder vivir una vida rica. Sobre todo, teniendo en cuenta que la medicina está haciendo lo impensable para que nuestra esperanza de vida sea cada día mayor. Espero tus comentarios y que me cuentes que lo compartiste con alguien a quien podés estimular. Repliquemos el mensaje. Vos y yo podemos cambiar el mundo. Y hasta aquí llegué. Ojalá lo hayas disfrutado como yo. Y si te gustó, y para mantener este espacio, te propongo que me invites con un cafecito, como si estuviéramos tomándolo sentados en una mesita de un bar en Mendoza. Hasta la próxima. Mi nombre es Laura Cabral y soy la voz que te hace bien. Te invito a escuchar más episodios en Spotify, YouTube e iVoox. Dale, acompáñame.